Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí diariamente te lo contamos. Enseguida te voy a estar dando los nombres que en algún caso ya están confirmados, los que se barajan, porque entramos en las últimas 48 horas alocadas de la política argentina, donde la goma, el lápiz, la lapicera están a full, cerrando en la mayoría de los comandos de campaña. Algunos ya han cerrado, por eso enseguidita te lo voy a estar dando. Nos vamos a meter de lleno en esta campaña del miedo que está instalando el gobierno, con los medios oficialistas y grandes titulares que ya hoy comienzan a mostrarse. Hasta ayer decían, y se desmoronó la posibilidad de que la Argentina entre como país emergente porque hay posibilidades de que gane Cristina en octubre. Y hoy dicen, bueno, si Cambiemos no gana en octubre, no llegan las inversiones. Como si estuviéramos viviendo hoy en la Argentina en un lecho de rosas. Como si la Argentina estuviera funcionando hoy con una economía a pleno, cuando este gobierno es el que ha llevado a la economía en plena recesión, que este gobierno lleva a que todos los días cierren fábricas a lo largo y a lo ancho. Pero hay que estar realmente anticipando esta campaña del miedo, porque bueno, lamentablemente en los últimos años de la Argentina todos los gobiernos de turno han hecho o el voto cuota en algún momento o más atrás con algún otro miedo que metían, y la ciudadanía tiene que saber, porque el gobierno está anticipando después de octubre que se viene más ajuste de la economía, y ahí es donde hay que estar realmente anticipando los hechos y muy prevenido, ¿no? Hoy han salido incluso algunos exministros de este propio gobierno advirtiendo cómo está la economía en la República Argentina. Pero largamos ya con este primer tema, la campaña del miedo. El hashtag es campaña del miedo, con el que usted nos puede acompañar a partir de este momento y puede opinar, ¿no? Y vamos a ver cómo se ha ido ya gestando a partir de hoy esta campaña de miedo. Bueno, el diario Clarín, que dice hoy titular, el gobierno advierte que un mal resultado electoral afectaría las reformas económicas. Fue en un mensaje dirigido a inversores donde dice que la economía podría debilitarse en caso de que Cambiemos no gane más representación en el Congreso luego de octubre. ¿Y qué más dice? El gobierno admitió ante inversores de Wall Street que un resultado electoral que no mejore la representación de Cambiemos en el Congreso podría impactar en la política argentina y por lo tanto en la economía. Y se justificó de que en caso que la agenda de reforma legislativa que impulsa la administración Macri no se implementa con éxito, la confianza podría debilitarse y afectar de manera adversa la economía argentina y las condiciones financieras. Bueno, en este aspecto hay que ir advirtiendo, ¿no? Ayer lo analizábamos con Berco y ahora enseguida lo vamos a estar analizando porque está Marco Labaña, referente del Frente Renovador, de los economistas más destacados. Está Marcelo Ramal, que además hoy ha confirmado será candidato a diputado nacional en primer término por el Frente de Izquierda. Está el diputado Darío Martínez, que hoy ha denunciado, la primera denuncia que se abre contra este bono a 100 años para que se investigue. ¿El gobierno está en lo cierto o qué quiere el gobierno? ¿Meter miedo para más ajuste? Después de octubre enseguida lo vamos a estar debatiendo. Hoy, por si acaso, el vocero de esta campaña ya fue el jefe de gabinete Marcos Peña. Sin tener que hacer correcciones difíciles y duras, hoy vemos literalmente la cosecha de ese esfuerzo y la Argentina ha empezado a crecer. Y ha empezado a crecer en parte por el motor del campo. Nosotros tenemos que definir si somos la generación que cambie la Argentina para siempre o si vamos a hacer un capítulo más de las frustraciones de nuestro país. Nosotros tenemos que definir si somos la generación que cambie la Argentina para siempre o si vamos a hacer un capítulo más de las frustraciones de nuestro país. Ahí está, el jefe de gabinete Marcos Peña inaugurando formalmente la campaña del miedo. Fue primero
campaña de confrontación del propio presidente Mauricio Macri con el pasado, cuando el presente y el futuro de la Argentina es el que nos debe poner hoy en debate, sabiendo el rumbo que ha tomado la economía argentina y este gobierno, que ayer nada más contamos y ahora lo vamos a repasar. En esta semana, 2 plantas importantes, dejando más de 700 personas en la calle, frente a la insensibilidad del Ministerio de Trabajo y de los propios empresarios. Entonces, ahí es lo que hay que debatir. Ahí es donde la dirigencia política de la Argentina tiene que ir hoy en el debate electoral que se viene. ¿Hacia dónde va la Argentina? ¿La campaña del miedo? Y bueno, ya vimos lo que fue la campaña del 2015, con todas las promesas que Cambiemos hizo y muchas de las cuales no solo no cumplieron, sino que hicieron todo lo contrario. Entonces, ahí es donde el debate electoral, el debate político de la Argentina tiene que estar centrado. Y en este sentido, hoy el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se sorprendió. Dice, pero ¿cómo? Primero tenemos a ver el exministro Pratgay, que reapareció hoy con alguna crítica velada al propio gobierno, ¿no? Dijo Pratgay, hay que dejar de hablar del pasado, arremangarse y hablar de lo que queremos que pase. Fue claro. Dice, dejemos de hablar del pasado. Bueno, también Pratgay sumándose a la postura de los economistas más ortodoxos de la Argentina que le dicen al gobierno, muchachos, hay que ir con el ajuste, vamos, hay que ir con el ajuste, ¿no? Porque si no, en palabras de Carlos Melconian, no en palabras nuestras, esto se va a la mierda, ¿no? Lo ha dicho Carlos Melconian, que también fue integrante de este gobierno. Y después lo tenemos al ministro de Finanzas, Luis Caputo, que dice, pero la verdad, ¿por qué nos critican? Si estamos haciendo un bono a 100 años, ¿por qué nos critican? Mira lo que dijo el ministro Caputo. Del lado más de los especialistas, del lado financiero, las repercusiones fueron buenísimas. Siempre tenés un costado político, eso ya lo he vivido por el lado de los holdouts. Iba por ahí al Congreso y me abrazaban y me decían gracias, qué bueno, qué buen arreglo y demás. Le ponían un micrófono y decían, bueno, el arreglo de los holdouts. O sea, hay que tener tal vez un grado de conocimiento alto para entender bien por qué se hacen las cosas y bueno, para eso estoy acá. Es fácil salir a vender el cuentito de estamos endeudando cuando como lo acabo de explicar, es exactamente lo opuesto, pero el cuentito es fácil hacerlo. Entonces, digo, especulación política la hay, lamentablemente es de la oposición. Bueno, ahí está, el ministro dice, un cuentito nos vendieron. Lo que uno quisiera saber es qué hay detrás. Ahora está el diputado Darío Martínez, que hoy hizo la denuncia penal, y con Marco Labaña también vamos a estar hablando. ¿Qué hay detrás de este bono a 100 años? Deuda, más deuda en que nos está metiendo el gobierno. A ver, vamos además lo que dijo Luis Caputo, porque dijo más. Es increíble que nos critiquen por alargar el plazo de la deuda a 100 años. Los mercados le creen al gradualismo de Mauricio Macri, de lo contrario no comprarían bonos argentinos. En cambio, al anterior gobierno nadie lo quería financiar. Nos dejaron sin reservas y emitían pesos del Banco Central en forma descontrolada. Recibí cientos de mensajes de todo el mundo felicitándonos por la emisión. Solamente acá salieron algunas con crítica, pero son todos argumentos políticos o de falta de conocimiento. Hay algunos economistas que pueden ser buenos, pero que claramente no entienden nada de finanzas. Gato, sí. Buenas noches. Buenas noches. Es muy interesante lo que dice el ministro de Finanzas. Es muy interesante lo que dice el ministro de Finanzas por lo que expresa. Primero, Caputo es uno de los grandes cuadros de la City, del mercado financiero. Fue presidente del Deutsche y cuando se erige en tecnócrata y dice puede haber economistas que sepan pero que no saben nada de finanzas, primero se está apropiando de un saber específico que lo pone en un lugar de difícil escrutinio para la política. Y él está haciendo política. Obvio. Está trabajando con plata de todos nosotros, no está manejando la cartera del Deutsche ya. Ahora, lo que dice es, me felicitaron, desde el mundo me felicitaron. Claro,
Esto fue un negocio... Y bueno, si no lo felicita el mundo, ¿quién lo va a felicitar? Como revelamos acá, esta es la clase de negocios que típicamente los bancos de inversión le acercan a los secretarios de finanzas. Le dicen, mira, tengo un inversor, en la jerga que se llama ancla, tengo un inversor que tiene ganas de acceder a estos rendimientos y te puede financiar a 100 años. Claro, en 14 años recuperan la inversión, el capital, y después siguen cobrando 200 millones de dólares por año solamente en intereses. Ahora, fíjate vos algo, el ministro dijo, pagamos una comisión bajísima. Y es cierto que la comisión en términos porcentuales fue más baja, fue 0,12, pero a los bancos de inversión, y esta es otra pista para investigar y probablemente para la investigación judicial también, a los bancos de inversión les conviene también acercarle negocios jugosos a sus clientes. Entonces su ganancia no es solo esa comisión del 0,12, que igual son como 3,5 millones de dólares, una cosa así, un montón de plata para un día de trabajo. Pero además de eso, ganan reputacionalmente ante sus clientes, grandes fondos de inversión o multimillonarios, diciéndoles, mirá el negocio jugoso que te traigo para hacer con Argentina. Pero además hay una contradicción, porque por un lado... el gobierno sale con esta campaña del miedo a instalar hoy en la tapa del diario Clarín, ¿no? Y salen los voceros como Marcos Peña y a decir, si no ganamos en octubre, se cae todo, no vienen las inversiones, nos va a ir mal a la economía. Como si hoy, reitero, no fuera bien, amenazando. Y por el otro lado, el ministro dice, nos felicitan en el mundo. Entonces, ¿quién dice la verdad en el gobierno? Es el mismo ministro el que escribió el prospecto donde figuran esas advertencias. Claro. El mismo ministro el que dijo hace 48 horas que era tan endeble la recuperación, que es tan endeble la recuperación, que pende del hilo de un resultado electoral. Porque además aquí es la contradicción permanente del gobierno. Un gobierno que se siente fuerte políticamente no sale a hacer campaña del miedo. No sale a decirle, a apurar a los argentinos, a decirle, mire que si no nos votan en octubre no van a llegar las inversiones, vuelve el pasado. Bueno, la verdad que hoy hay que decirlo, por las últimas encuestas mucha gente desearía estar mejor como estaban hace 2 años atrás y no en este presente de desocupación alta y creciente que hay en la Argentina. Esto también hay que decirlo. No es la Argentina el mejor de los mundos hoy, pero hay unas contradicciones permanentes que se exhiben en el gobierno. Darío Martínez, usted denunció hoy. Sí, exactamente. Ya tiene juez, además, ¿no? Sí, el juez Lijo, el fiscal Sony. Y nosotros denunciamos, por lo que establece el 173 del Código Inciso 7, defraudación al Estado. Concretamente acá hay una operación muy ruinosa para todos los argentinos, una colocación, como bien decía Berco, en 13 años va a estar cancelado el capital, después van a quedar 87 años de rentabilidad. La verdad que es en un momento, inclusive comparando con la deuda que se tomó para pagar a los fondos buitre o con otras deudas que ha tomado el propio presidente, esta tasa es altísima. La verdad que es una barbaridad, no entendemos cuál es la necesidad de tomar este bono, esta deuda a 100 años, y bueno, hemos presentado la denuncia con varios diputados. ¿Ustedes qué intuyen? Porque el otro día con Berco decíamos, esto realmente huele a que detrás hay un negocio, porque lo sacan entre gallo y medianoche, a 100 años, con una tasa alta. ¿Ustedes qué intuyen y qué es lo que piden investigar? Nosotros estamos pidiendo a la justicia, además de la denuncia a Macri y a los ministros, estamos pidiendo quiénes son los tenedores primarios, quiénes son los comisionistas, quiénes son los gestores de esto, porque entendemos lo mismo, entendemos que es una operación beneficiosa para aquel que tomó el bono, pero totalmente perjudicial. ¿Huele a megacanje? Mirá, huele a la deuda que tomó Rivadavia. Y la verdad que esto es como si Irigoyen hubiese tomado deuda y ahora estaríamos pagando. Esto es en el correr del tiempo. Van a ser 100 años, esto es una estafa intergeneracional. Va a haber varias generaciones que se van a tener que hacer cargo de esto y que era totalmente innecesario. Podría haber tomado a un corto mucho más plazo o a una mejor tasa. La verdad que no tiene ninguna explicación por parte del Estado y por parte de los argentinos. Y si entendemos, y es lo que sospechamos, bueno, queremos saber cuáles son los nombres, porque no sería raro que aparezca un familiar, un socio, un pariente de alguno de los CEOs o del propio presidente. No, por eso no va a ser la primera vez y queremos que la justicia nos ayude a investigar esto. Nos hubiese gustado también en el recinto discutirlo, no nos dieron la posibilidad de discutir este tema, pero entendemos que hay que poner un límite a estas cuestiones. Este endeudamiento es tremendamente ruinoso para el Estado y para los argentinos. Bueno, y además, como si todo esto fuera poco, en esto de la campaña del miedo que el gobierno lanza diciendo, si no ganamos en octubre o si gana la oposición, cualquiera fea, porque hoy convengamos algo, cualquier sea la oposición que gane, hoy el 60%
de los argentinos dice que va a votar oposición en octubre. Sea como sea Frente Renovador, sea Cristina Kirchner, sea el Partido Obrero, al Frente de Izquierda, pero va a haber un Congreso más opositor, que además deberá ser un Congreso que tome las riendas de ciertos límites al gobierno de Mauricio Macri, como no lo ha hecho hasta ahora, hay que decirlo. Fue un gobierno light, que le permitió muchas cosas al gobierno de Macri que hoy nos estamos lamentando. Por eso va a ser importante la composición política que se juegue a partir del mes de octubre. Fíjese, en esta semana nomás, los datos de cierre de empresas, en una semana. 160 operarios despedidos en Puma de las plantas de Chilecito y Chamical, que ya viene cerrando planta. Cierra la planta química de Lanxess en Zárate, se va a Sudáfrica. 170 despedidos para una ciudad que está en crisis laboral. Peligran 120 puestos de trabajo en la planta de plásticos de ITEC en Mendoza. Y recordemos que ayer lo estuvimos hablando aquí con los propios damnificados, los 600 trabajadores de PepsiCo que han quedado en la calle y que les comunicaron que cerraban la planta con un cartelito en la puerta de la fábrica. PepsiCo, pero también despidió Quilmes, sí. También despidió Sancor, me refiero al último mes nada más, despidió Sancor, despidió Quilmes. Se espera que Coca-Cola termine de oficializar una reducción del 15% de su personal administrativo y la verdad, estas empresas están aprovechando un momento político porque obvio. El Ministerio de Trabajo no interviene y son las mismas compañías que además acaban de darle un saque a los precios de consumo masivo, aprovechando también que viene el aguinaldo, que la demanda quizás se recomponga un poco, lo contábamos el lunes, este fin de semana, todas estas empresas de consumo masivo que a la vez echan personal, distribuyeron listas con incrementos de precios para los supermercados. Bueno, a ver, hoy habló el intendente de Zárate, que reiteramos lo que ayer les contaba. El intendente Cafaro en Zárate ha declarado al distrito en emergencia laboral. Tenían un parque industrial Zárate Campana, que uno cuando va por la ruta lo veía, espectacular realmente, con un desarrollo y una potencia industrial que se vienen perdiendo en este año y medio y que se vienen cayendo. Por eso el intendente Cafaro ha decretado la emergencia laboral en el distrito, y esto decía a propósito de estas últimas novedades. Y un poco triste, nos desayunamos el día de ayer con este tema. El cierre no es ahora, sino que ya está planificado el cierre a fin de año. Prometieron inversiones y en realidad las inversiones parecen ser echar a la gente, porque el gobierno no genera las condiciones para que se quede. No puede ampliar la producción y le conviene más restablecerse en Sudáfrica y poder desde ahí, en el mundo globalizado, bueno, esto es lo que no sé si el ministro de la producción de Nación se va a festejar esto también, como lo hizo con la inversión del grupo Techin. Bueno, así estaba el intendente Cafaro. Enseguida le voy a contar, no te olvides, enseguida te voy a contar los nombres que ya están confirmados para el cierre de lista y para las elecciones de octubre. Marcelo Ramal, bueno, es una crisis laboral preocupante en la Argentina de hoy, ¿no? Y el gobierno dice esto: si no nos votan a nosotros, no van a venir las inversiones, se va a caer la economía. No, ocurre lo siguiente: esta campaña del miedo es una gran operación de ocultamiento de los reales problemas que ocurren. ¿Por qué motivo? Porque esta situación de que ahora le bajaron el pulgar un fondo de inversión al gobierno y todo lo demás, tiene que ver con las propias contradicciones de la política oficial. Gustavo, el día lunes el gobierno no pudo renovar la totalidad de las letras del Banco Central. Muchos consideraron insuficiente la tasa de interés que ofrecía y se fueron a comprar dólares. La política de endeudamiento, esta política del gobierno de Macri, ya ha llegado a un límite. Y cuando los fondos de inversión le bajan al pulgar al gobierno, lo que dicen es que no están seguros de que el gobierno de Cambiemos pueda afrontar los pagos de deuda en un futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en las puertas de una nueva crisis de deuda. Esta es la realidad que está afrontando la Argentina y la tenemos que ver con los ojos bien abiertos. El gobierno anterior dejó... ¿Se puede encaminar un nuevo default a Argentina? Eso es lo que quiero señalar. Nosotros estamos a las puertas de volver a discutir una crisis de deuda, Gustavo. Hagamos las cuentas.
El gobierno anterior dejó, entre todas las deudas, provincias, municipales, Banco Central, alrededor de 250.000 millones de dólares. Este gobierno agregó 80.000 y tiene toda la deuda del Banco Central. Eso suma 350.000 millones de dólares y nos acercamos a las 3/4 partes del Producto Bruto. Entonces, lo que dicen los fondos de inversión es que nosotros ya les prestamos a ustedes mucho, hicimos muy buena plata con ustedes, pero no sabemos si ustedes van a poder volver a pagar. Te doy un solo dato. ¿Quién compró, vos lo debes saber esto, Alejandro, quién compró el bono a 100 años? Un fondo de inversión que se llama Marathon, que es casi un buitre. Opera solamente en operaciones de alto riesgo. Por ejemplo, compró la deuda griega antes de que estallara la crisis de deuda en Grecia. Es decir, que los buitres vuelven a sobrevolar sobre la Argentina. Ahora volvemos a ese tema. Marco Labaña, el ministro Caputo dice, y bueno, algunos economistas nos critican, no saben mucho de economía, a mí me felicitan en el mundo por este bono a 100 años. Y de parte les dicen a ustedes, si ustedes llegan a ganar, la oposición, no llegan las inversiones a la Argentina. A ver, primero sobre el tema del bono, creo que fue un error que comete el gobierno, porque si tenía intención de colocar un bono, y si las cosas se van encaminando, que espere al año que viene y lo ponía una tasa más baja. El hecho de que salga a colocarlo ahora con una tasa tan elevada como la que está pagando, en definitiva lo que está marcando la inconsistencia que el gobierno tiene en su propio relato. Y debilidad, no cree que las cosas van a mejorar y por eso está dispuesto a pagar una tasa tan alta. ¿Por qué decimos que la tasa es tan alta? Primero porque uno lo compara internacionalmente. México puso un bono a 100 años a 4,3%, Irlanda, Bélgica lo pusieron a menos del 2,5%, 2,3% para ser exacto. Poner al 8% en una economía mundial donde casi se paga tasa ceros es una exageración. Y sobre todo, cuando uno mira el crecimiento futuro de Argentina, si es que tenemos un camino positivo, que va a ser un crecimiento entre el 4 y el 5 en el mejor de los escenarios. Endeudarte al 8 significa que todos los años el peso de los intereses sobre la economía va creciendo. Y eso te lleva a problemas hacia adelante y estás hipotecando. Total. Ahora, Marco, ¿cómo estamos en esto que el gobierno ya ha lanzado? Dice, y si gana la oposición, no vienen las inversiones, se desmorona. A ver, me parece que es parte del discurso también como lo era antes de la lluvia de dólares, el segundo semestre. El relato. Parte del relato, que te van corriendo el arco, ¿no? Como se dice. Y ahora, como no tienen resultados para mostrar, vienen a este relato que te dice, bueno, vótenme a mí porque si no la situación no va a mejorar. Hace 2 años casi que van a estar en el gobierno. Ya a esta altura coincidimos que era imposible solucionar todos los problemas porque eran muchos los problemas que se venían acumulando en 2 años. Pero uno ya a esta altura debería haber un cambio en la tendencia. Tanto en temas de seguridad como en el tema económico. Digo, hay varios temas que uno no ve resultados, ni siquiera ve cambios de tendencia, y eso es lo preocupante. El diputado Martínez, y dice el gobierno, bueno, si gana Cristina, o si vuelve el populismo, se cae todo. No, mirá, Gustavo, lo que se vota este año es si le vamos a poner un límite a Macri o no, si la sociedad le va a poner un límite, si se va a seguir resistiendo el tarifazo, la recesión. Y con respecto a la campaña del miedo, hoy hay miedo de ir al supermercado, hay miedo que te llegue la tarifa de luz o de gas, hay miedo de ir al trabajo y pedir aumento porque sabe que te pueden echar porque hay uno afuera esperando tu lugar de trabajo que va a ir a trabajar por menos. Esos son los miedos que hay en la sociedad, más allá de la campaña. Y la verdad que lo que se vota este año es eso, no se vota si Cristina va a ser presidenta después. Yo no tengo duda que le va a ir muy bien y soy respetuoso de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, pero lo que se vota en cada localidad, en cada provincia, es si le vamos a poner límite a este endeudamiento serial, a este ajuste, a este tarifazo o no. Esto es lo que se vota este año, no ninguna otra cosa, porque va a seguir siendo el presidente Macri, no tienen plan B, ya lo han dicho. Entonces lo que puede suceder es si la oposición, como yo estoy viendo, en función de lo que te reclaman los vecinos todos los días, genera y tiene más bancas en la Cámara de Diputados, lo que le va a poner es un freno a estos desbordes, como esta toma de deuda del bono del siglo que garantiza el robo del siglo. Yo debo estar enojado el del Banco Río,
que tenía el título del robo del siglo. ¿Vos considerás que es un robo lo que está haciendo el gobierno? Pero es una barbaridad lo que está haciendo. En todas las áreas. Yo siempre digo, si pones un docente en cualquier lugar, hace docencia. Nosotros pusimos un empresario en cualquier lugar y está más concentrado en hacer negocio él y su gabinete que en gobernar. Ahora, decía Marcelo Ramal de este fondo, que es un fondo griego, el que compra... No, es un fondo Marathon. Fondo Marathon. Lo que pasa, yo lo que decía, Gustavo, es que este fondo compró los títulos de deuda de Grecia, exacto, antes que pagaban mucho interés, porque como los paga Argentino, cuando vos cuando le prestás a un ahorcado, a un endeudado, el endeudado tiene que pagar mucho interés porque si no, no te prestan. Entonces, con Grecia, este fondo hizo lo mismo, poco tiempo antes de que se produjera la gran explosión de la deuda griega. Claro. Lo que quiero decir es que efectivamente estamos en las puertas de una nueva crisis de deuda. Y toda la política oficial está estallando como resultado de sus propias contradicciones. Claro. Acá decía recién, y coincido con el diputado Darío Martínez, hay miedo, hoy hay miedo, y es verdad, en la gente, nos pasa a cada uno de nosotros, y a mí me llegó la boleta de Denor y la verdad que cuando fui a abrirla tenía un poquito de quick y dije, bueno, y me llevé sorpresa arriba, ¿no? Pero digo, hay miedo porque la semana pasada este gobierno definió sacarle las pensiones por discapacidad y ha producido una angustia impresionante a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Lo hablamos el viernes con Alejandro Amor. En un día en la ciudad de Buenos Aires, 1.500 personas fueron a la Defensoría del Pueblo desesperadas. Y ahora genera otra angustia sobre los jubilados, sobre estos certificados que están pidiendo por la viudez. A los pensionados. Y a los pensionados. Hoy en la radio, esta mañana, me llegaban testimonios de muchísima gente. Y una persona, acá está el ticket, porque le llega en el del ANSE el aviso de que tienen que ir a presentar... Dice, presentar en ANSES a actualizar datos de matrimonio o convivencia. Bueno, hoy me llegaba, por ejemplo, a la radio, un caso, me ponía, un oyente dice, mi tía, 83 años, ¿no? Tuvo que viajar en colectivo a la provincia de Santa Fe a buscar la partida de casamiento de hace 50 años atrás. ¿Uno le puede someter a una persona de 83 años, hacerla pasar? Nuestros viejos, todos sabemos, se angustian, se desesperan, van a la farmacia y ya le sacaron remedios. Ahora no saben si le van a quitar la pensión por viudez. La verdad, hay que ser muy insensible por no decir otra cosa. Está Bárbara Zaragoski, que nos acompaña en Radio 10, orientando y conteniendo muchas veces a los jubilados. Y a vos te llegan las angustias. Permanentemente, sí. Bueno, en principio lo que hay que decirle a la gente es que se quede tranquila, que no van a suspender los beneficios. Vamos a acercar el micrófono, Bárbara, un poquito. Ahí está. Ahí está. Bueno, que en principio se queden tranquilos, que no le van a cortar un beneficio porque no tengan esta documentación o porque no la acerquen, porque cuando se otorgó ese beneficio se acompañó todo esto que están requiriendo, con lo cual es un beneficio otorgado en forma legítima y no está sobre ellos la carga de acompañar nada. Es decir, no tienen la obligación de llevar eso. No tienen la obligación. Ahora, ¿y por qué molestan? Porque esto le genera una carga de angustia muy grande al jubilado. Es terrible. Yo lo que le sugiero a la gente es que la gente que tiene la posibilidad de tener la documentación se acerque y la acompañe, porque hoy dicen que no van a tomar ninguna medida, pero bueno, como vamos viendo lo que va pasando, no se sabe, por lo menos interrumpe los periodos que notifican en estos recibos, que no son una notificación fehaciente, pero bueno, habla de 60 días, con lo cual el que lo tiene, que se acerque. Y el que no lo tiene, que manifieste que no cuenta con esa documentación y que ANSES se ocupe de digitalizar el expediente que consta en el archivo de San Martín y que, bueno, que resuelva con eso. Claro. ¿No? Es decir, ahí devolverle la pelota al funcionario, decirle, muchachos, yo vengo cobrando, ya los presenté, busquen ustedes, hay que hacer eso. El que invoca la irregularidad es el que tiene que probar esa irregularidad. Estos son beneficios otorgados con toda la ley y los vienen cobrando hace muchísimos años, ininterrumpidamente, no hay irregularidades acá. Entonces, ¿por qué tienen que molestarle a la gente adulta con esta documentación que muchas veces ni siquiera existe ya?
de cuestiones de migraciones, de muchos años. Da Darío Villarroel que asiente. Sí, no, lo que quería decir es que se invierte la carga de la prueba. Claro. Es decir, es el Estado que debe probar si hay algún problema. No tiene que ser el damnificado o el beneficiado, en este caso, el que vaya a buscar la documentación, porque es gente grande que en el caso de una pensión por viudez, ya hace años que los papeles los tiene guardado la señora, capaz que se le perdieron. O los convivientes, los convivientes, ¿cómo prueban la convivencia de hace 30 años? ¿Con qué documentación? Es imposible. Ahora, Bárbara, ¿por qué crees que lo hace? ¿Qué busca el gobierno, el ANSES detrás de esto? ¿Qué se supone? Bueno, la verdad es que ya a esta altura no se sabe. Hay medidas y contramedidas permanentemente con este tema. En principio salieron los recibitos con los 60 días intimando. La gente se asusta, no sabe qué pasa. Después, ahora dicen que van a sacar la leyenda del plazo, digamos. El mes que viene. Dicen que el mes que viene ya no traerían porque se han dado cuenta de la angustia que ha producido. Entonces sacarían ya el mes que viene, según lo que me dijeron hoy a mí, me informaron que el mes que viene sacarían ya el aviso de... Pero queda la duda, ¿no? Digamos, aparentemente esto surge por la reparación histórica, porque hay una cantidad grande de beneficios que cuando los quisieron liquidar para pagar la reparación histórica automática, faltaban datos y no los podían poner al pago. Entonces le exigen a la gente que cumplimente esa documentación para poder liquidar y que entren dentro de esta reparación. Claro. Reparación histórica, que vos lo venís marcando siempre, ha sido un fracaso. Sí, la verdad que sí. En su gran mayoría sí. Y que no está dando la respuesta que habían prometido. No, todo lo contrario. Se está judicializando más los reajustes porque la gente ve, confronta las dos liquidaciones, los índices, y en general la gran mayoría es muy superior los índices de las sentencias. Bueno, claro. Gracias, Bárbara, gracias por los consejos siempre en este sentido. Berco, y además hay que sumar lo del empleo joven, que es muy preocupante. Sí, el INDEC publicó el desglose de la encuesta permanente de hogares, la entrega del primer trimestre de este año de la encuesta permanente de hogares, y surgieron los siguientes datos, independientemente del aumento de la desocupación de la que ya habíamos dado cuenta entre el cuarto trimestre de 2016 y el primero de este año. Ahí tenés el desempleo joven. En el total del país, frente al 9,2% que tiene el desempleo en promedio, los varones y las mujeres menores de 29 años tienen índices que duplican y hasta más que duplican ese promedio. Fíjate, los varones 17,2% y las mujeres menores de 29 años 20,1%. Y en el conurbano bonaerense, la región que, como dijimos, por primera vez desde 2005 tiene el mayor desempleo de todos los 31 aglomerados que mide la encuesta permanente de hogares, los números son más dramáticos todavía. El desempleo en promedio es del 11,8%. Si a eso le sumás la subocupación y la informalidad, ya estás arriba de la mitad de la población del conurbano bonaerense que tiene problemas de empleo. Padece o la falta de trabajo, o el empleo en negro, o el trabajar menos horas de las que desearía, lógicamente con menos ingresos de los que desearía. Pero para los jóvenes la situación es muchísimo peor todavía. Fíjate los dos números de abajo de todo. El desempleo en el conurbano entre menores varones de 29 años es 20,5% y entre mujeres menores de 29 años es de 22,5%. Esto es exactamente el doble de ese 11,8% que hay en promedio para la región más castigada por el flagelo de la desocupación. Bueno, antes de seguir con el debate, porque ya me están confirmando, vamos a ir dando durante todo el programa, mañana también. Está confirmado, se acaba de confirmar, se lo comunicó antes de que empiece el programa, minutos antes, el propio jefe de gabinete, a Esteban Bullrich, va a ser el cabeza de listas para senador en la provincia de Buenos Aires de Cambiemos. Allí hubo una disputa grande entre el ala política enfrentada a la gobernadora y a Durán Barba. La gobernadora quería que sea Gladys González con Durán Barba, y el ala política del gobierno y el propio presidente con el ala política querían que sea Esteban Bullrich. Finalmente, obviamente, la lapicera de Macri, y Esteban Bullrich será candidato a senador por Cambiemos a la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa, todo parece indicar, también juega como candidato por el Frente Renovador. Sería allí Felipe Solá que encabece la lista de candidatos a diputados del Frente Renovador, si no hay sorpresa, y la fórmula sería Massa-Stolbizer, o habrá que ver si se juegan diferente.
y en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner encabezando la boleta de senadores. No se sabe si va a ser otra mujer la compañera o Daniel Scioli, porque también allí estaba la variante de que Scioli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales, pero muchos dicen la boleta de senadores, la primera a la izquierda, es la que encabeza y hay que poner una fórmula fuerte para que traccione a todas las otras boletas. Así que, bueno, Cristina, confirmadísimo, va a encabezar. ¿Y Randazzo, Gato? ¿Cómo? ¿Y Randazzo? ¿Qué sabes de algunas de conversaciones entre Massa y Randazzo para unificar? No, pero me parece que ya no corre, ¿no? Me parece que no corre. Eso existieron, sí, esas conversaciones. Me dijeron que hoy un masista me dijo que ayer había habido por lo menos. Sí, pero me parece que por el momento no, porque la verdad que eso sería para Randazzo retrotraerse a sus aspiraciones, ¿no? ¿Pero a ustedes les gustaría, Labaña? A ver, nosotros venimos construyendo la fuerza que lanzamos un país junto con el GEN, Libres del Sur, estamos fortaleciendo eso. Ayer hicimos la presentación de un sistema de seguridad, nos seguimos preocupando de esas cosas y en estos días, calculo que mañana además ahí ya está, digamos, se está muy cerrado con Margarita Stolbizer. Sí, ¿no? estamos ahí trabajando muy bien, venimos con una agenda parlamentaria todo el año pasado, este año profundizamos, primero presentando un programa económico, ya que desde el oficialismo muchas veces dicen, bueno, no tienen ideas, no traen propuestas. Bueno, nosotros hicimos, que yo se lo entregué personalmente al jefe de gabinete, un programa económico alternativo con medidas muy concretas, sugiriendo. Hoy presentamos, en realidad ayer, presentamos el programa de seguridad. Bueno, la idea es seguir preocupándonos de los temas que realmente importan, que no se llega a fin de mes y la seguridad. Sí, sí. Y Marcelo Ramal ya está confirmado que va a encabezar usted para diputado nacional y Miriam Breckman a la ciudad. Así es, y en la provincia Néstor Pitrola encabeza la lista de senadores y Nicolás del Caño y Romina del Pla como candidatos a diputados. Bien, enseguida les cuento más. Darío, ¿y qué posibilidades tiene de investigarse en el Foro Federal este bono a 100 años? ¿Usted le ve posibilidades? ¿Ve propenso a la justicia? Por eso fuimos a la justicia. Igual también nos gustaría discutirlo en el recinto, nos gustaría discutirlo en el Congreso, pero entendemos que es la justicia hoy el lugar donde necesitamos ir a fondo con esta investigación. Nosotros... El oficialismo le ha digamos, vedado la posibilidad de discutirlo, ¿no? En el Congreso. El otro día en la sesión no tuvimos la posibilidad, lo pedimos y no tuvimos la posibilidad de discutirlo. Pero entendemos que en la justicia hay que investigar. Estuvimos bastante cerca, sí, la verdad que esta es la realidad, porque esto es una preocupación para todos. La verdad que es una barbaridad y es una preocupación para todos los diputados, pero entendemos que es en la justicia donde vamos a conseguir información que hoy no la estamos teniendo por parte del gobierno y encontrar alguna explicación a esta deuda, donde nos van a dar 2.500 millones y vamos a terminar pagando 23.000 millones, lo cual es una barbaridad y por supuesto en un plazo... Darío. Sí, más allá de la denuncia, le quería preguntar, ¿por dónde piensan ustedes que puede pasar la investigación? Es decir, ¿qué es lo que ustedes necesitan saber para darle andamiaje jurídico más allá de lo que pide el fiscal y lo que el juez? ¿Qué es lo que hay que buscar? Nosotros estamos planteando una defraudación al Estado, está tipificado en el Código, en el artículo 173, inciso 7, pero además lo que estamos planteando es información de quiénes fueron los beneficiados con esto, quiénes fueron los tenedores primarios, porque también como fue bajo la par, capaz que se lo quedaron los bancos y luego el banco lo coloca, quiénes fueron los comisionistas, quiénes hicieron las gestiones, porque que no nos sorprenda que haya un familiar, un conocido, un pariente, como ha pasado en cualquiera de los otros temas que hemos ido buscando en la justicia. Berco sabe más que yo, pero parece que el negocio nació de allá para acá. Sí, sí, para allá. Esto es una pelea de payasos. Claro. Nosotros entendemos que estaba arreglado. ¿Cuánto duraron los bonos? La verdad que estaba bastante ya ubicado. Es como decían, es un negocio que le trajeron, como tantos otros que está haciendo este gobierno. Le traen más pensando en los negocios que en la realidad de la Argentina. ¿Ustedes pueden sumar, Marcelo, a esta denuncia? El tema es el siguiente, Gustavo. Es indudable que esta toma de deuda es una malversación. Esto lo vendió algún fondo de inversión que tiene en general rendimientos muy bajos en el mundo. Porque digo, ya tenemos la experiencia de lo que fue el megacanje con Mulford y las comisiones. Todo. Sumando este bono, al promediarse con otros, levantan el rendimiento de una colocación que quieren hacer. Ahora, si esto es una malversación, toda la deuda pública es una malversación. ¿Por qué? Porque este sistema que denunciaba el diputado, que vamos a estar pagando 200 millones de dólares por año, que vamos a terminar capitalizando intereses y que vamos a terminar armando una especie de derecho perpetuo sobre el presupuesto nacional,
Eso es la deuda externa argentina desde hace por lo menos 40 años. Claro. Entonces, ante ese problema, si acá queremos discutir estos casi una miseria, 2.700 millones de dólares, el 1% de la deuda, vamos a discutir el problema de la deuda en su conjunto. Y frente a ese tema, yo quiero rescatar algo que vos dijiste en el comienzo sobre ojo con el Congreso que viene. ¿Por qué motivo? Porque el Congreso que viene, lo vuelvo a repetir, va a discutir una inminente crisis de deuda. Y entonces, ¿quiénes son los diputados con autoridad para pararse y discutir esa crisis de deuda? Porque los gobernantes de hoy y los llamados opositores, a la hora de discutir el problema de la deuda, están todos cortados por la misma tijera. Ahí le armaron Marco. El canje de Kirchner-Labaña. Ahí le pegó un palo para usted, Marco. El canje de Kirchner y Labaña, que significó retomar para el país un hipotecamiento nacional, el megacanje del 2001. Es decir, en ese punto la izquierda tiene una autoridad para discutir la cuestión de la deuda que no la tienen los otros bloques. No, ahí hay una diferencia que tenemos con la izquierda muy de fondo, que es todo el mecanismo, la herramienta que es la deuda, el cuestionamiento que se hace. Argentina, equivocadamente en muchos casos, ha venido tomando, pero son compromisos que el país toma, con lo cual uno no puede de un día para el otro desarmar todo y no reconocer nada. Entonces, el problema de la deuda es cómo uno lo utiliza y la cantidad de deuda que uno va tomando. Después es una herramienta. Si yo lo uso bien la herramienta, bienvenido. Te pongo un ejemplo muy fácil. Si yo saco un préstamo todos los meses para pagar el alquiler de mi casa, y bueno, voy a tener un problema. Ahora, si yo saco un préstamo porque me voy a hacer un nuevo galpón, como una nueva planta de producción, bienvenida sea la deuda. Ahora, en este marco, porque digo, pero un minuto. Contestar esto. Espera, ahora, digo, en este marco, volviendo a este tema, la campaña del miedo que hoy inaugura el gobierno, digo, ¿qué futuro avisoramos con Cambiemos con esta ola que marcábamos recién de despido? Por ejemplo, en una semana, sumados, anoche Plaini daba una lista, ¿no?, con nombre y apellido de empresas y la cantidad de puestos. Digo, ¿qué futuro nos da Cambiemos? A ver, yo creo que es, lo hemos hablado en otros programas anteriormente, creo que vamos rumbo a una economía para pocos y una economía basada en la especulación financiera. Te tomo un ejemplo, el INDEC acaba de anunciar también que el primer trimestre del año tuvo un crecimiento. Cuando vos mirás la relación con el empleo, te das cuenta que la creación de empleo fue cero o muy poquita. ¿Eso qué significa? Que es un crecimiento para muy poquitos, sin creación de puestos de trabajo, para un sector sin derrame para la sociedad. Y ese es el problema que vemos. En Neuquén, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay una recesión importante, tanto como la política energética, que ha sido totalmente errónea. Los telegramas de despido, lo único que se han reactivado en la economía neuquina, cierre de comercio, 43 comercios cerrados en San Martín de los Andes en un año. San Martín de los Andes, 43 comercios, es una barbaridad. Bueno, el tarifazo también está mellando. Yo lo que creo que van generando las condiciones para que no quede otro camino que ir a tomar más deuda, y es al revés, van generando una recesión, va cayendo la recaudación, entonces dicen, bueno, como tenemos déficit, ¿qué hacemos? Vamos y tomamos deuda a cualquier tasa, que es una barbaridad. Yo creo que es al revés el camino, por eso es importante que en estas elecciones se le ponga un límite a estas políticas, y me parece que esto es lo que va a pasar. La sociedad argentina está cansada, preocupada, angustiada, pero entiende también que la manera de ponerle un límite a este gobierno neoliberal es con más bancas en manos de la oposición y poder discutir estos temas, no tener sesiones especiales para algún tema que el oficialismo le interesa y no le molesta discutir. Esto es lo que está pasando hoy en día. Ahora, digamos, el Congreso, porque también hemos visto que en este año y medio ha sido un poco light, digo, ¿no? ¿Tienen capacidad? Digo, ustedes, ahora en un país, Marco, ¿ven que va a haber una oposición más dura al gobierno a partir de octubre? Mira, nosotros en algunos temas que hemos considerado para nosotros muy importantes, que fue el tema de la ley de antidespidos, el tema de PYME, el tema de ganancia, hemos tenido una posición muy fuerte, y todos los otros proyectos que se han aprobado han salido con modificaciones muy importantes. Después hay cosas que no dependen del Poder Legislativo. La política económica no la define el Poder Legislativo. El Poder Legislativo da algunas herramientas, pero después el control de inflación, si suben o no la tasa de interés, si hacen un modelo de renta financiera, eso no depende del Congreso. El Congreso puede en algunos temas poner límites.
El gobierno tenía que hacer cambios. La situación que había dejado el gobierno anterior era compleja en muchos aspectos. Había que hacer modificaciones. El tema era cómo uno las hacía. El tema holdout era un tema que teníamos que solucionar. Mismo el gobierno anterior había tratado de hacer alguna solución que después no había logrado hacerlo con éxito. El tema de reparación histórica, por ejemplo, que no está funcionando, fue aprobado por casi todos los bloques. Después dentro del proyecto había diferencias. Pero hubo muchas modificaciones que se hicieron en el Congreso. Lo que creo que tenemos que empezar a discutir alguna agenda ya pasado casi la mitad del mandato, a una agenda que realmente se empiecen a ver los resultados, ¿no? Marcelo, ¿y en ese sentido qué? No, a ver, el Congreso ha funcionado realmente como un habilitador, te diría casi serial, de las leyes del macrismo. Algunas muy graves. Pensemos en la reforma de la ley de riesgos del trabajo, que prácticamente inhabilita a que el trabajador pueda apelar a la justicia ante un accidente. El gobierno viene por la flexibilización, está claro. Por supuesto, estos despidos que vos denunciabas recién tienen el objetivo indirecto de forzar a todos los trabajadores a aceptar condiciones laborales indignas en nombre, ¿no es cierto?, del fantasma del despido. Pero volviendo al tema de la deuda, ¿no? Quería aclarar una cuestión que acá señalaba Labaña. A ver, la diferencia entre nosotros no es que nosotros desconocemos cualquier deuda, inclusive la que se toma para un crédito para comprar una máquina. Eso es absurdo. Cualquier máquina se compra a crédito. Lo que el Frente de Izquierda cuestiona es la deuda como un mecanismo colonial, como un mecanismo de sometimiento, que es la que ustedes y todos los partidos que han gobernado la Argentina han convalidado desde la dictadura hasta hoy. La deuda, por eso vale este ejemplo de este bono de 3.000 millones. Es un derecho sobre el presupuesto nacional. O sea, se paga el capital dentro de 100 años. Pero mientras tanto vos todos los años le arrancás a la Argentina 200 millones a cambio de nada, porque eso no tiene como contraparte una inversión. Entonces nosotros cuestionamos ese carácter de la deuda. Perfecto. Darío Villarruel nos acompaña todas las semanas, va a traer, ya trajo la semana pasada un tema que realmente impactó mucho, que era el cronograma judicial que justamente cierto sector del Fuero Federal le está preparando a la expresidenta de aquí a octubre, como forma de buscar la proscripción política. Y mucho se ha hablado, o en algunos medios han intentado en los últimos días, de esto del Hotel Waldorf, ¿no? Que se dijo, se amplió mucho, se lo transformó como en una gran cuestión de Estado, ¿no? Sorprendió la semana pasada con un allanamiento de la FIP, que obviamente los medios hegemónicos acudieron rápidamente. No era ordenado por ningún juez, era la FIP que quería controlar los números de ese hotel desde el año 2009 en adelante. Porque se suponía que era de la expresidenta. Exactamente, es un señor que se llama San Felice, está totalmente inscripto, y tenemos algunos datos que tiran por tierra esa mentira, porque la gente ve, ¿viste? No se preocupa. No, después no pasa nada. No, después no pasa nada, pero más allá de querer inventar que Cristina Fernández es dueña del hotel, hablemos de los datos de la gente que estuvo en ese hotel, porque se decía que en ese hotel paró la gente de Odebrecht cuando vino a la Argentina. Y es cierto, paró en ese hotel como en un montón de hoteles. Entonces se hablaba de por ahí un montón de millones de pesos que habrían pagado, porque ahí se disfraza un retorno, pagan a través de los hoteles. Bueno, mira, los datos, por ejemplo, totales, venta neta y balance, les voy a decir un año. Por ejemplo, el 2013... el hotel facturó 8.673.000 pesos. ¿Sabe cuánto pagaron la gente de Odebrecht por alojamiento? 68.000 pesos. Parece un poco, ¿no? Digo, en función de la facturación. Vamos al último año, 2016, el anterior, 17.069.000 pesos facturó en la beta neta sobre el balance el hotel. ¿Cuánto pagó Odebrecht? 35.263 pesos. Es decir, que o venían muy poco tiempo o venían pocas personas. Digo, esto tira por tierra una operación que queda instalada. Porque vos le preguntás a la gente, el Hotel Waldorf pero que juegan a eso. El lugar donde pararon de Odebrecht, y a su vez es de Cristina. ¿Cómo das vuelta a esto, no? Y en una campaña electoral, porque vos estás diciendo que el próximo sábado se va a anunciar que Cristina Fernández será candidata a senadora. Prepárate para lo que habíamos anunciado. Porque la campaña del miedo es en general.
Pero la campaña de Comodoro Pi con los medios hegemónicos está en marcha. Bueno, pero por eso es importante, pero por eso es importante también el trabajo clarificador que hacemos nosotros frente a las mentiras porque así también, no sé, por eso yo digo, la dirigencia política no está exenta de la oposición. Porque también a Massa le han dicho que es narcotraficante y por poco le dicen que en la Casa de Tigre tiene guardado varios narcotraficantes. Digo, la campaña sucia de Cambiemos viene por todos de la oposición. Y los carpetazos, que se preparen para los carpetazos, ¿no? Aclaramos, Gato, se los están anunciando ya al propio Lustó. Aclaramos que San Felice, si tiene alguna responsabilidad, obviamente lo vamos a contar y será la justicia lo que lo va a determinar. Lo que nos molesta es la mentira. La mentira y la doble vara, Darío. El otro día acá con Berco mostrábamos las declaraciones que aplaudió cierto sector del gobierno y del empresariado argentino de Marcelo Midlin, que se jactaba de que él había dejado de pagar a Camesa. ¿Cómo un empresario va a dejó de pagar a Camesa? Y dijo, fue muy buena la decisión que tomamos. Claro, es el empresario ahora favorito del presidente. Entonces, a ese empresario que dejó de pagar lo que tenía que pagar, no lo investigan, no hay investigación de la AFIP, y para otros hay una persecución, porque se está utilizando, hoy sin ir más lejos, la AFIP nuevamente como un instrumento de persecución política. Tal cual. Se está utilizando a la AFIP otra vez como un instrumento de persecución política. Y me parece que hay que denunciarlo, porque es muy evidente. Además, toda la documentación la tiene la AFIP. La movida de un allanamiento, porque ahora tiene muchas facultades, sin orden de juez, puede la AFIP y allanar o pedir el allanamiento y el juez acompaña, pero es la AFIP la que lo pide. Y después analizamos si los documentos tienen algo o no, claro. Pero ya queda la imagen. En la Argentina tenemos la costumbre de que una vez que golpea un medio, ya es así. Total. Y debería ser al revés. Vamos a esperar principio de inocencia, derecho de defensa en juicio, porque si no pasa nada con estos allanamientos, ¿va a salir en algún diario que esos allanamientos no dieron ningún resultado? Y un dato que te quiero decir, Cristina va a ser candidata, vos lo estás diciendo, o es lo que todos piensan. A esta altura Cristina estaba presa. Según la campaña de los medios, Cristina estaba presa. Sin embargo, va a ser candidata. Pausa y ya volvemos. Bueno, reitero, ya está confirmado entonces la candidatura. Esteban Bullrich será el candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. Posiblemente lo acompañe, se está resolviendo ahora esta noche, posiblemente lo acompañe Graciela Ocaña, que antes era del sector de Martín Lustó, estuvo en el partido Martín Lustó, es legisladora en la actualidad de la capital federal por Martín Lustó y antes fue ministra de Cristina Kirchner, ¿no? Las cosas que tiene la política. Y Gladys González podría encabezar la lista de candidatos a diputados de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí hay una lucha con el sector del radicalismo que lo quiere llevar al neurocirujano Facundo Manes. Ahí hay una porque... Hombre de la privatización de la salud mental. ¿Sí? Totalmente. Bueno, los hospitales neuropsiquiátricos de la ciudad están en una operación de privatización dirigida por Facundo Manes. Yo lo denuncié en la legislatura. Bueno, parece que... Pero María Eugenia Vidal quiere que sea Gladys González, ¿no? El Frente Renovador está todavía barajando las cartas. Sergio Massa juega, porque algunas dudas todavía había. Sergio Massa jugará de candidato a senador, le dejará esa posibilidad a Margarita Stolbizer y él encabezará en diputado. Lo que a mí me dicen es que hoy ya le habían dicho a Felipe Solá que encabezaba a Felipe Solá. Cristina juega de candidata a senadora, falta saber si va a ser con Scioli en la senaduría o Scioli encabeza diputados. Y en la ciudad de Buenos Aires va a encabezar una mujer el sector de Unidad Porteña del peronismo. Pero hay varias. Está Gabriela Michetti, Alicia Castro, Graciana Peñafort, y después también juegan alguna posibilidad de integrar Delfina Rossi y Patricia Vaca Narvaja, ¿no? Bueno, ya tenemos la izquierda, quienes van a ser los candidatos, y Lustó juega, Carrió, y bueno, se va a definir. Mañana le vamos a dar ya la lista completa cuando sepamos y alguna sorpresa que puede haber aquí hasta el sábado. Gracias, diputado. Gracias, Marcelo. Gracias, Marco, como siempre. Darío, gracias. Hasta mañana, Berco. Mañana a las 21 nos vamos a encontrar este punto de encuentro con la realidad, que es Minuto 1, aquí en la pantalla de C5N. Sigue Roberto Navarro. Enseguidita.